esta es la primera sesión destinada a la validación del diseño. La validación del diseño es una actividad que no está del todo regulada, por lo menos no está tan regulada como puede ser la evaluación del diseño, que sería el contenido de la siguiente unidad. Cuando hablamos de validación del diseño nos referimos sobre todo a asegurarnos de que aquello que hemos hecho a la hora de diseñar es correcto. No llega a ser una evaluación, pero sí que es como una revisión de tu propio trabajo, de tu propia propuesta, según unos parámetros o unas pautas iniciales que te permiten estar más o menos seguro de que la propuesta que estás haciendo es una propuesta que bien la quieres recibir o va a ser aceptada pues por el destinatario final, ya sea el usuario o el cliente, ¿no? Principalmente será el cliente. Bien, lo que vimos en el anterior apartado de la representación del diseño es cómo tenía que ser el diseño. Yo os propuse este esquema simplificando mucho, o sea, siempre que simplificas, una simplificación y una clasificación es siempre al mismo tiempo falsa y cierta. Entonces uno tiene que saber qué es un instrumento y como instrumento la clasificación ha de tener un objetivo. Entonces yo os propuse esta, que es una simplificación mía. No la he obtenido, digamos, de otras fuentes en las cuales, pues bueno, habían 4 extremos, ¿no? cuatro polos para cualquier aplicación que quisiéramos diseñar en este momento, ¿no? Primero que debería estar conectada. Cuando nos referimos a que esté conectada, vemos aquí el puzzle, un puzzle de diferentes colores. Yo estoy haciendo referencia, cuando digo que esté conectada, que tiene vínculos con otras aplicaciones, sobre todo, más que el que esté en la red. Por descontado que tener vínculo con otras aplicaciones significa que está en la red. O sea, una de las grandes ventajas del cloud computing, de toda la solución en la red, es que tú puedes utilizar otras aplicaciones que ni siquiera posees o tienes instaladas en tu servidor o en tu ordenador, con lo cual eso te aumenta tus capacidades para diseñar de una manera exponencial, ¿no? Entonces yo creo que una de los extremos es que esté conectada, otra es que sea concreta. Como vimos, había algunos de los paradigmas que nos apuntaban a que el futuro, la tendencia era para aquellas aplicaciones que resolvían problemas concretos, o sea, de grupos pequeños concretos. O sea, se rompía un poco, existía esa dualidad entre lo global y lo local, de manera que por primera vez desde el inicio del HCI, ¿no? Y de las TICs y de las tecnologías de la información y la comunicación basadas en la informática, por primera vez se veía claro que podías hacer soluciones, o sea, plantear soluciones ad hoc incluso para colectivos muy pequeños, ¿no? En esta parte de esto, pues los dibujos que van acompañando, pues es la diana, has de acertar, ¿no? Has de acertar en ese objetivo que es concreto y para ese grupo, ¿no? Ayer, yo creo que ayer o anteayer, se publicó un artículo en la prensa local española de un invento, o sea, que destacaba una profesora dedicada a temas de innovación, pero orientada sobre todo a países en desarrollo con problemas, digamos, países subdesarrollados o zonas muy deprimidas del mundo, ¿no? Muy deprimidas. Entonces destacaba un proyecto que yo pienso que es un muy buen ejemplo de qué es lo que podemos hacer también nosotros con la tecnología. En este caso no es tecnológico, que era hay grandes partes del mundo donde se traslada el agua desde las fuentes a los hogares a mano. Entonces hay miembros de la familia que dedican muchas horas al día a trasladar de 20 en 20 litros de agua desde las fuentes o los manantiales hasta las casas. No tienen, digamos, todo el sistema
de traslado por tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, el invento que decía que era significativo en este campo, o sea, para ayudar a este colectivo, era la rueda de agua. Y la rueda de agua era, en definitiva, un gran tonel en el cual tú podías dentro meterle 50 litros de agua y añadirle a ese tonel, añadirle un mango. Entonces un manillar, de manera que la llevabas rodando, en vez de llevarla en la espalda o colgada en la espalda o en la cabeza, que es como es habitual en estos sitios, la llevas rodando, ¿no? Entonces era una solución muy simple para un problema muy grande, ¿no? Y entonces, generalmente, ¿por qué no se aportan estas soluciones cuando tecnológicamente están superadas desde hace años? Igual pasa con el mundo de las TICs, o sea, nos vamos a encontrar con aplicaciones que se han diseñado, que tienen, o sea, que son maravillosas y que utilizan tecnología de hace 10 años. O sea, que no hace falta ni siquiera la última tecnología para... ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, es un tema está relacionado con tu foco de observación, o sea, dónde miras, o sea, dónde estás mirando para aportar la solución, ¿no? Entonces ya os puse entre los paradigmas de las clases anteriores destacado el aspecto de, bueno, todo ese enfoque o esa visión hacia ese billón de nuevos usuarios de las TIC, ¿no? Entonces, en definitiva, se trata un poco de esto, o sea, de identificar colectivos, ¿no? Colectivos locales que tienen un problema concreto que se puede resolver posiblemente de una manera muy fácil utilizando tecnología. Y después nos sorprenderá ver que eso es replicable en muchos otros sectores concretos a lo largo del mundo. Como la tecnología actual, si está conectada y son las TICs actuales con las características actuales, no nos va a ser difícil trasladarla de una zona concreta del mundo a otra zona concreta del mundo, ¿no? Bien, otro aspecto es el social, que está vinculado también a esto que os decía, que bueno, que intenta que tu aplicación tenga un claro motivo social. ¿Por qué? En los próximos años los motivos sociales van a tener muchísima prevalencia, no únicamente en las ayudas, digamos, públicas o estatales o internacionales que se puedan dar para desarrollar proyectos, sino desde el punto de vista local, de gobiernos regionales, desde el punto de vista incluso económico, o sea, de empresas privadas que ponen dinero para que se solucionen cosas. O sea, yo creo que la conciencia por la cual nosotros ya tenemos que pensar que lo que sale más a cuenta es ayudar al otro, antes que remediar el desastre que se puede provocar. Esto yo pienso que ya en la conciencia global existe, ¿no? A pesar de que en la mayor parte de los casos no se ponen suficientes recursos para hacer esto, ¿no? Pero es una tendencia que va increciendo seguro, y hasta tal punto que en la gestión o planificación o en el diseño de nuevos productos innovadores siempre hay un apartado importantísimo destinado a los aspectos sociales, ¿no? Lo empiezas a ver ya permanentemente presente en todas las propuestas. Y por último, ha de ser móvil. O sea, lo que ya nunca podemos exigirle a alguien es que se siente en una mesa delante de un ordenador. Esto es prácticamente inviable. Es algo vamos, que se tiene que evitar a toda costa. O sea, ese producto o servicio que nosotros vayamos a hacer ha de poder estar disponible según el concepto de la ubicuidad, ¿no? O sea, en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora, ¿no? Estos son los 4 polos principales, ¿no? Y en medio, ¿qué es lo que se valora? Porque claro, lo que reúne estos 4 polos es una divergencia, digamos, una cantidad de combinaciones enorme, ¿no? Lo que más se valora ahí en medio, o sea, lo que aglutina esos 4 polos es la experiencia de alguien.
En el caso, pues por ejemplo, del tonel este de agua, esa rueda de agua, que la llaman rueda de agua, creo que es un invento norteamericano. Entonces la rueda de agua, ¿cómo ha surgido? Pues por la experiencia de alguien que estaba en un sitio de estos y que trasladaba cubos al hombro, y dijo, oye, pues algo se tiene que remediar, y encontró un canal por el cual alguien creativo se sumó a esto, ¿no? Entonces yo diría que siempre ha de existir el ingrediente de la experiencia. Este esquema puede servir como un primer punto de validación del diseño, ¿estás cumpliendo con esto? Hay más, o sea, yo os voy a sacar a lo largo de esta unidad y de la siguiente, voy a sacar varios instrumentos que te pueden ayudar a revisar si aspectos muy importantes de tu diseño o de tu producto están presentes, los has pensado. O sea, lo más importante no es que tengas una solución, lo más importante es que lo hayas pensado y que por lo menos tengas medido el riesgo que comporta uno de esos aspectos no resuelto. Todo proyecto de innovación comporta riesgo, ¿vale? Lo que no debería comportar es peligro, ¿vale? Y hay muchos casos en los cuales incluso corres peligro, pero en principio lo único que se pide de un proyecto de innovación es que corras riesgos. Si no corres riesgos, seguramente no hay innovación, o sea, va vinculado el riesgo a la innovación, y por tanto cada vez que un grupo como vosotros, ¿no?, o nosotros, por ejemplo, intentamos generar una cosa que sea innovadora, comporta necesariamente esa actividad, hemos de calcular dentro de la actividad el componente riesgo, ¿no? Bien, en esta primera parte de esta unidad os he puesto 14 pautas, una relación de 14 pautas que podéis seguir, o sea, que podéis poner como una clasificación, o sea, utilizar como si fuera una clasificación que os permite revisar si habéis hecho, digamos, si habéis pensado en todo, y si tenéis alguna respuesta a cada cosa de estas. Yo pensar que una de estas 14 pautas puede ser una pregunta cuando tú presentas el proyecto, y entonces tú presentas el proyecto y ahora yo te pregunto, oye, ¿has seleccionado aplicaciones similares? Dime qué aplicaciones similares, que es el punto 2 que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces, son preguntas a las cuales tú puedes decir, no lo he hecho y además no importa para este proyecto. O sea, tú puedes responder en negativo, en positivo, o puedes dar muchos detalles, puede ser además un apartado o una pregunta clave para ti y por tanto la desarrollas mucho, o puede ser una pregunta que omites, ¿vale? Lo que no es conveniente en este tipo de instrumentos que os voy a ir dando para revisar los proyectos es que no lo hayas pensado, o sea, que nunca hayas pasado por ese punto, ¿no? Bien, entonces esta primera pantalla nos dice que es muy importante establecer la relación con otras aplicaciones, O sea, esa aplicación que vosotros vais a hacer, eso que vosotros diseñáis, no está solo en el mundo, está conectado. Tenéis que decir con qué. Si este apartado lo omitís, seguramente incluís dentro de vuestro diseño funcionalidades que no son necesarias. Incrementáis el presupuesto, desbaratáis el diseño, o sea, la pureza del diseño, que debería estar concentrada en aquello que puede hacer tu aplicación y no en aquello que hacen otras. Muchas veces nos encontramos con que tú diseñas una aplicación y por no vincularla con otras, o por no haber hecho esta revisión previamente y decir, oye, pues yo puedo aprovechar las funcionalidades de estas otras cosas que hay en el mercado, ¿no? Por no haber hecho esto, incluyes las funcionalidades de eso otro, y esas funcionalidades estropean el diseño. Esto es muy habitual, ¿por qué? Porque en el fondo estás diseñando más de una aplicación, ¿no? El primer paso dice, bueno, selecciona del mapa. Este es un mapa que está publicado, tenéis la referencia en la documentación del blog,
es un mapa que establece una relación entre diferentes aplicaciones. En la parte instrumental mía, que ya vimos hace un tiempo, yo os proponía otro mapa. Puedes hacer tantos como quieras, o sea, hay criterios para clasificar eso, hay más de uno, ¿no? Este mapa me llamó la atención porque es bastante elaborado, ¿no? Es un mapa que está publicado desde hará un año y algo, ¿no? Y divide en sectores todas las aplicaciones y te puede permitir, pues bueno, por ejemplo, dices, bueno, aplicaciones que son creativas, ¿no? Tenemos toda esta franja lila de aquí que son creativas. Son para recordatorio, para entender. Estas de aquí son de aplicación, para aplicaciones, ¿no? Etcétera, para análisis. Bueno, las clasifican en diferentes sectores con diferentes niveles. Es una clasificación, la podéis utilizar para intentar indagar con qué aplicaciones tenéis que conectar, ¿no? Es muy importante que se haga, porque si lo haces bien, sacas de tus objetivos de diseño, sacas lo que ya hacen otros y por tanto te permiten concretar mucho más. Segundo punto sería seleccionar las aplicaciones similares, o sea, no solo las que pueden ser complementarias, las que te pueden ayudar a cumplir tu objetivo de diseño, sino aquellas que se parecen. ¿Por qué las que se parecen? Porque posiblemente estás intentando hacer una cosa que ya existe. O sea, en este momento no sé cuántos millones de aplicaciones hay únicamente en el Apple Store, pero hace poco, la última vez que consulté, me parece que estaban cerca de los 2 millones. Claro, y esto va increciendo. O sea, tú coges un sector y como ha llegado a un punto en el cual la barrera es muy baja, o sea, una sola persona es capaz de desarrollar una aplicación maravillosa y colgarla, entonces esa barrera, o sea, hasta hace poco, pues bueno, necesitabas un equipo, unos presupuestos más o menos amplios. Ahora no, necesitas disponer de tiempo y conocer los instrumentos, y cada vez los instrumentos son más sencillos, te ayudan más teniendo menos conocimientos, digamos, de base, a poder conseguir el resultado, ¿no? Por tanto, la cantidad de alternativas que hay para una cosa que tú puedes proponer es muy grande. Esto forma parte quizás de la vigilancia tecnológica, de ver qué cosas hay ahí, ¿no? Y cuáles son los huecos que crean, o sea, que se han creado alrededor o entre medio de esas cosas, donde tú puedes insertar algo de valor, ¿no? Algo de nuevo valor. En todo caso, hay que hacer el esfuerzo de destinar tiempo a buscar las aplicaciones similares. Ya podemos entender que estos dos puntos caducan rápido, O sea, hoy hago este análisis o hago esta búsqueda, y igual mañana ha cambiado la composición porque se ha insertado solo una nueva aplicación que es crucial para aquello que yo hago. Nos hemos encontrado con casos de proyectos presentados en el entorno académico del posgrado, del máster, que muy brillantes en el planteamiento de entrada, una idea muy original, y cuando se presenta el proyecto a final de curso, esa idea ya está ejecutada por otros y en el mercado, y además prácticamente idéntica, ¿no? Entonces los tiempos juegan en contra. Por tanto, es muy importante concentrar los esfuerzos lo máximo posible, o sea, hacer y ir muy rápido. O sea, tienes que poder ejecutar tu idea muy rápidamente, y para ello es necesario que sea muy concreta, ¿no? Bien. Seleccionar proyectos de investigación vivos. Aquí os he puesto la página, ya os hablé de esta página del Media Lab. Es muy difícil. Cuando se habla de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, esto, el I+D+I, no es una cosa trivial, o sea, trivial no lo es porque no lo puede ser, o sea, porque combina casi todo, o sea, es casi como una definición del mundo, aquello que en metáforas hablábamos, que eran las metáforas que al final acaban explicando el mundo, donde hay usuarios, objetos y espacio, ¿no? Entonces, todo lo que explica el mundo es difícil de asimilar. Investigación en general, se conoce por investigación aquello que acaba publicado en una revista o se explica en un congreso.
O sea, es el resultado de un esfuerzo. Fijaros bien que, por ejemplo, todos los grandes avances en temas de médicos, o que son los que tienen más explicación pública, todos estos avances se publican en unas revistas específicas, ¿no? Nature, bueno, hay varias, hay de física, de naturaleza, el National Geographic. Entonces, las revistas donde se publica tienen categorías, igual que los congresos. O sea, hay congresos donde tú vas y haces un speech de 15 minutos y eso tiene una importancia relativa, y hay otros que tienen una importancia absoluta, o sea, que son muy importantes. Entonces, la investigación se refiere a aquello que tú estudias o a aquellas conclusiones que tú tienes del trabajo que sea, que son merecedoras de estar en un congreso o en una revista. Y entonces, depende de cuál sea el congreso o la revista, la importancia que tenga, esa investigación es más importante o menos importante. Esta es la investigación, la I grande de I más D más I. ¿Desarrollo qué es? Desarrollo es todo aquello que tú tienes que hacer para conseguir la I grande. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro campo de las TIC, pues bueno, si yo quiero publicar un artículo sobre los grandes beneficios de no sé qué tecnología en no sé qué campo, voy a tener que desarrollar cosas para aplicarlas y medir esos beneficios. Entonces, el desarrollo es una producción, como la podría hacer una empresa, y de hecho la pueden hacer las empresas. O sea, muchas veces las empresas hacen producciones y obtienen resultados que muy bien harían, la mayor parte de ellas, de trasladar esos resultados a entornos académicos como las universidades, para que con esos resultados las universidades pudieran publicar los resultados. O sea, esa combinación sería idónea, porque evitaría que en centros académicos, que son los que generan los resultados de la I grande en general, centros académicos, públicos académicos, por ejemplo, pues hospitales universitarios, esto es universidad y hospital al mismo tiempo, ¿no? Estos son los que generan la gran mayoría de recursos de la I grande. Pero en cambio es aquel que ejerce profesionalmente el que genera la D, el que desarrolla, ¿no? Entonces, esta combinación es una combinación difícil, que aquí en Europa o aquí en España, por lo menos aquí en Cataluña se sigue mucho el modelo de Stanford, ¿no?, de Estados Unidos, de Massachusetts, y por tanto yo aquí os he colocado el MIT Media Lab como el referente de este modelo, ¿no? La I pequeña, ¿qué significa? Significa que en Stanford se han diseñado varias cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la pantalla plana o el ratón, ¿no? El ratón de los... Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que esto se diseñaba para una empresa, ¿eh? Entonces, voy a poner un caso que más o menos lo tengo conocido: los tornillos de estrella, ¿no?, en donde tú pones un destornillador de estrella y no plano. Estos tornillos son un invento, pues bueno, de un señor dentro de Philips, ¿no? Pues lo mismo ocurre, pero desde el punto de vista de los centros académicos que hacen investigación y de las empresas. O sea, la situación que se encontraron allí es que las universidades inventaban cosas que finalmente quedaban en empresas que no tenían vinculación necesaria o cerrada con la universidad, ¿no? Entonces, para evitar eso, como pasó con la pantalla plana y todo esto, decidieron que las empresas las montaban las universidades, y entonces que las patentes de los inventos quedaban en una corona de empresas vinculadas intrínsecamente a la universidad. ¿Cómo quedaban vinculadas a las universidades? Pues bueno, porque las empresas las montaban los profesores o investigadores de las universidades junto con otros. O sea, buscaban financiación, habían capitalistas, habían gente de fuera, gente de dentro, pero los miembros de la universidad estaban dentro, ¿no?, los creadores. Y por tanto la patente la mantenían cerca de la universidad. Y eso revertía económicamente. Este es el modelo de Stanford, que lo que hace es cerrar el círculo. Aquí, al final, uno no sabe si es un círculo en cuadrado o es un cuadrado que te lo hacen pasar por círculo, porque cerrar este círculo es muy difícil, es dificilísimo.
y posiblemente no es posible, o sea, no lo vas a conseguir si no hay una capacidad económica enorme y una cultura de inversión enorme como existe en Estados Unidos. En países en los cuales el que invierte dinero es, digamos, rácano o quiere la rentabilidad, yo pongo 10 pero quiero rentabilidad segura, en países donde este funcionamiento es el prioritario, no tiene cabida un modelo de este tipo, es casi inviable, ¿no? Pero lo que sí que nos dice es que vincula el éxito al desarrollo y a la investigación. O sea, es tan importante que se investigue como que se desarrolle para poder investigar, como que después de haber investigado y desarrollado, eso tenga éxito en el mercado. Entonces, es el I más D más I tan complejo, digamos, que teóricamente, siendo 3 vértices, tendría que ser un triángulo, pero la forma que debería tener gráfica debe ser mucho más sofisticada y mucho más complicada que eso. Bien, en todo caso, se ha de tener visto cuáles son las tendencias. Y entonces, las fuentes para las tendencias, ya os expliqué algunas, estaban, bueno, pues por ejemplo, yo creo que en la sesión anterior os di un plano de 5 niveles, ¿no? Y en cada nivel más de un subnivel, ¿no? Entonces hay que estar vigilante, hay que tener una estrategia de vigilancia de esa tecnología, pero no únicamente de la tecnología, sino de los inventos, de las ideas. O sea, en qué está trabajando, preguntaros en qué está trabajando el MIT Media Lab, es muy importante. En qué está trabajando el centro más importante desde el punto de vista de la innovación, de la investigación, desarrollo e innovación en el mundo, vinculado a las TICs, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque tu aplicación igual la haces en 6 meses, porque la vas a tener que hacer concreta y rápida, pero su punto, digamos, de madurez en el mercado, su punto de éxito, igual está a 3 años vista. Con lo cual, tú tienes que prever lo que puede pasar a 3 años vista desde el punto de vista de todo, o sea, de los criterios que se van a tener a la hora de utilizarlo, de qué tecnologías van a haber, o sea, cuáles serán los móviles, cómo funcionarán, cuál será digamos, el que estará marcando la pauta, etcétera, ¿no? Establecer relación con las tendencias, o sea, tú tienes que decir, ya incluso las comerciales, ¿no? ¿Cuál es tu relación con esa tendencia? ¿Vale? No únicamente saber cómo va a evolucionar la tecnología, el I más D más I, sino las tendencias hay de más de un tipo, ¿no? Pero la tendencia reúne un espectro enorme. O sea, para intentar definir una tendencia, tienes que reunir a sociólogos, antropólogos, psicólogos, tecnólogos, gente de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, políticos. Bueno, los políticos pueden influir en las tendencias, también financiando, ayudando, protegiendo con leyes, depende qué tipo de soluciones, ¿no? Entonces, tienes que apostar, o sea, tienes las tendencias, hay gente que son los que te marcan las tendencias. Yo utilizo el Flipboard, ya os lo dije en la sesión anterior, para ir haciendo una vigilancia, no tanto tecnológica como de tendencias, de qué mensaje emiten los medios sobre lo que es bueno, es malo, o sea, qué críticas, o sea, ayer, por ejemplo, leí una crítica, o sea, un crítico, una persona que había publicado en contra del iPhone 6, del formato grande, publicando un nuevo artículo diciendo: me arrepiento de lo que dije en el artículo anterior, ¿vale? Diciendo, continuará siendo esta plataforma la que marque las pautas. Claro, cuando ves tan cerca, pues por ejemplo a Samsung, ¿no?, o a otros, dices, bueno, pues cuáles son los ingredientes que este señor ha identificado ahí, que son suficientes como para decir que seguirá marcando la tendencia, ¿no?, y que todos los demás irán detrás. Entonces,
has de estar vigilando también estas tendencias, ¿no? Que es un mundo mucho más etéreo, más complejo. Escoger el paradigma no digital más afín de aquellos que ya existen, ¿eh? O sea, cuando tú diseñas tu aplicación, tienes que ser capaz de decirle, con respecto a una cosa real física, no digital, a qué se parece. Esto parece trivial, pero no lo es. No lo es en absoluto, ¿eh? O sea, yo a veces he explicado en el momento del diseño que desde el punto de vista tecnológico, un termómetro en pantalla, en una aplicación interactiva, es idéntico o similar, tanto en estructura como en comportamiento, que ya hablaremos en la siguiente sesión de esta misma unidad, es idéntico a un libro. Es un sistema lineal, bueno, o sea, lo puedes hacer más analógico a base de discretizar en trocitos más pequeños, que parezca más analógico, o más digital en trozos más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es el libro? El libro, en el fondo, es una discretización de una cosa que es lineal en trozos grandes, ¿no? Sería como una película vista a fotogramas. Entonces, claro, película, libro y termómetro no relacionarías nunca, y hay que decirlo, hay que decir termómetro, libro. Y entonces muchas de las grandes ideas de diseño surgen de una relación no esperada entre un modelo físico y uno digital, ¿eh? O sea, cuando tú vas a hacer la aplicación, dices, oye, mi aplicación teóricamente de entrada parecería un catálogo, algo parecido a los catálogos que podemos tener impresos, pero yo lo voy a plantear más como si fuera una granja de animales, porque existen estas similitudes, me da este beneficio. Cuando haces estos cruces insospechados, o sea, que dices, bueno, que tiene que ver una granja de animales con un catálogo, ¿no? Pues seguro que encuentras puntos de similitud. Si los puntos de similitud son los que dan fuerza y originalidad a tu aplicación, posiblemente has hecho un cruce brillante, ¿eh? Y nos encontramos con muchos casos de cruces insospechados entre lo no digital y lo digital, ¿vale? Por tanto, habría que pensar, este punto es importante pensarlo y decir, oye, pues yo me baso en estos, y huir todo lo que se pueda de lo estándar. O sea, bueno, oye, yo hago un catálogo porque en el fondo es un catálogo lo que hago, o sea, intentar huir, escapar de eso, para ver si puedes encontrar un planteamiento mucho más original, ¿no? Entonces, una buena técnica es comparar cosas de la parte física que teóricamente no deberían tener relación con tu solución digital, pero que tienen nexos en común que te pueden hacer pensar que posiblemente sí, ¿no? Entonces, ahí hay un modelo, o sea, una vía para aumentar la creatividad muy interesante. Escoger el paradigma digital más afín a aquellos que ya existen. O sea, lo que tú pretendes hacer en digital, busca otro que en digital se parezca lo más posible a lo tuyo, ¿eh? Entonces, ¿esto para qué es? Para acercarte a tu competencia. O sea, tienes que buscar el que es más similar al tuyo, para ver si es que ese que es muy similar al tuyo utiliza qué porcentaje de tu solución está utilizando ese, O sea, nos encontramos casos en los cuales hay proyectos de innovación en el cual se dice, no, existe, mi competencia es esta, ¿no? Esto lo acostumbras a decir en competencia, o sea, lo explicas en el apartado de competencia. Mi competencia es esta. Dice, y entonces, bueno, pero ¿qué porcentaje de lo que tú aportas es diferente de lo que aportan ellos? ¿Vale? Entonces, bueno, igual puede ser un 10%. Si es un 10%, tu 10% tiene que ser brillante, ¿no? Si es un 80%, no hace falta, porque posiblemente ya con el 80% ya compites con ellos, ¿no? Entonces, el buscar aquellos que se asemejan te ayuda a otra vez a concretar tu diseño, ¿no? Y a evaluar si realmente eso que tú aportas de valor diferencial con respecto a estos otros es suficiente o no, Y entonces tú ya sabes que tu aportación, tu diseño, se basa sobre todo en ese valor diferencial, y tienes que explicarlo muy bien y convencer
muy rápidamente. O sea, convencer en este tipo de mensajes ha de ser inmediato. De hecho, no debería hacer falta ni que hablaras, o sea, se debería entender antes, con un gráfico generalmente, ¿no? Entonces, este punto 6 lo que busca es eso, ¿no? El 7, establecer la relación entre la forma de cubrir la necesidad antes y después del diseño. Es decir, bueno, mi diseño aporta estos beneficios. Esto se suele concretar con un instrumento que se llama user case, ¿no? El caso de uso. O sea, tú tienes, cuando tú dices que has diseñado una cosa, un instrumento, dices, vale, y ahora voy a simular, o sea, voy a explicar qué es lo que pasa con cada vez o en diferentes casos significativos que se use. Entonces lo explicas con mucho detalle y dices, bueno, y explicas cómo era la vida antes de tu aplicación y la vida después de tu aplicación. O sea, se tiene que entender el beneficio absoluto que tú aportas, ¿no?, al usuario. Entonces, esto correspondería al apartado 7, ¿no? El 8. ¿Cómo se mejora la experiencia del usuario? Tiene que ver con el 7. O sea, en uno dices qué es lo que aportas de diferencial, o sea, antes de existir mi aplicación, la vida era tal, después de existir está de otra manera mejor, en principio. Digo, no, mejor lo dices tú, que será mejor, ¿vale? Pero tienes que explicar desde el punto de vista no tuyo de productor, sino desde el punto de vista de la persona que lo recibe, hasta qué punto su experiencia va a mejorar, ¿no? Entonces, a esto se le destina un apartado, se dice, oye, pues mejora su experiencia de usuario de esta manera, ¿no? Eso lo tienes que hacer si tu aplicación es absolutamente original y el precedente es solo físico, ¿no? Si el precedente también es digital, tienes que compararlo, ¿eh? Eso es mucho más duro. O sea, ir a diseñar una aplicación que tiene competencia en el mercado digital es más duro, porque tienes que evaluar cómo se comporta la aplicación de otros, con respecto a ese usuario final y a su experiencia, y después evaluar la tuya, decir, bueno, pues la mía va a conseguir mejoras con respecto a estas otras en tales apartados, ¿no? Entonces, aquí este aspecto puede ser muy difícil de resolver, digamos, con poco presupuesto. Me puede costar bastante trabajo. Y generalmente hay una tendencia a ocultar los resultados por parte de todos. O sea que en la red vas a encontrar poca información respecto a resultados de otros, ¿no? Con lo cual te va a ser muy difícil comparar. Pero hay instrumentos para conseguir hacer esto. Esto ya lo veremos en el último apartado, el tema de la evaluación. Pero de momento aquí se tiene que definir. O sea, yo preveo mejorar la experiencia de usuario en estos aspectos, y comparativamente con otras aplicaciones anteriores o con la versión no digital para resolver esa funcionalidad, ¿no? ¿Cómo se mejora el impacto, la dimensión de la población de destino? O sea, se trata de decir, bueno, yo puedo entrar con una población muy concreta, voy a buscar un mercado, un sector del mercado muy concreto, una población muy concreta, con unas características muy concretas, pero puede no ser suficiente. O sea, siempre tienes que pensar, o sea, cuáles son los posibles incrementos de ese target inicial que podrías tener. ¿Por qué? Bueno, porque pueden influir en el diseño. Pueden no ser necesarios. O sea, es totalmente lícito diseñar una aplicación innovadora para un colectivo de 20 personas y asegurar que nunca superará este colectivo de 20 personas. Esto es lícito y puede ser maravillosa la aplicación. Y el beneficio puede ser enorme, porque depende de las 20 personas, puede ser enorme ese beneficio, ¿no? Con lo cual, o sea, todo lo demás hay que explicarlo, pero esta situación es posible. Y tú decir que nunca incrementarás esta población de 20. ¿Vale? Pero esta no es, lo más común no es esto. Lo más común es decir, bueno, yo me voy a concentrar ahí y en función del resultado que obtenga aquí exporto, ¿no? O sea,
digamos, primero consigo la solución y después la exporto. Entonces hay que prever esto. ¿Por qué? Porque la exportación puede obligarte a incluir pequeños detalles en el diseño que te van a facilitar la exportación. O sea, que te van a, o sea, tienes que poder decir, yo preveo que posiblemente podríamos exportar de esta manera o incrementar esa población de esta manera, con esta estrategia se define muy... Y para eso es necesario que esto cumpla A, B y C, ¿no? Entonces, ese A, B y C lo tienes que incluir en el diseño inicial, ¿no? 10. Rendimiento comparado de la solución propuesta respecto a aplicaciones nativas, híbridas y web. Esto cada vez tiene menos importancia, pero sigue siendo vigente, O sea, esta aplicación que vais a hacer, ¿qué corre? ¿En iOS? Bueno, si tu primera solución es decir, bueno, es una nativa iOS, vas a tener unos costes, porque después vas a tener que hacer la versión Android, o bien haces una híbrida, o bueno, no se sabe. Bueno, Android sería híbrida, ¿vale? Podrías hacerla, yo que sé, para cualquier otra plataforma que sea medianamente cautiva, ¿no? Para el Symbian, ¿no? Entonces, la estrategia que se ha de seguir ahí depende muchísimo de cuál sea el diseño de la aplicación y cuál sea tu target, cuál sea la población, cuál sea, digamos, respuestas anteriores y posteriores a este decálogo, porque no es un decálogo, son estos 14 pautas iniciales, ¿no? Entonces, todavía es importante pensar en de qué manera lo haces, ¿no? Entonces, cuando alguien habla, pues por ejemplo, de hacer una plataforma, de diseñar, es que hago una plataforma que resuelve no sé qué, piensa en términos web, generalmente. Cuando dice, voy a hacer una aplicación, depende de qué aplicación, más te vale solo hacerla para iOS, ya verás si la haces para el resto de plataformas, ¿entiendes? Y depende de qué tipo de aplicación no la hagas para iOS. Hazla, pues por ejemplo, en HTML5, que la vas a poder visualizar prácticamente desde cualquier plataforma, ¿no? Pero cuidado, porque hay estrategias vinculadas también a las marcas y a las plataformas. O sea, yo lo sé porque tengo cosas desarrolladas únicamente para iOS, que yo sé que Apple apuesta por las cosas desarrolladas únicamente para iOS y iPads, y por tanto ahí hay un juego de estrategia que se puede mezclar pero que en todo caso es importante tener en cuenta, y tener en cuenta porque la cantidad de plataformas, resoluciones, tamaños de pantalla, etcétera, que existen es enorme, y por tanto depende cuál sea tu elección, vas a tener que hacer tantas versiones como plataformas donde tú quieras que esté presente esa solución, ¿no? A pesar de que hay muchos instrumentos que te evitan ya pero bueno, en definitiva vas a tener que hacerlo, y eso constituye un coste, constituye problemas de diseño, tienes que garantizar que se ve igual, o sea, que la calidad, el feeling, ¿no? Esa experiencia de usuario va a ser igual en una plataforma que otra, etcétera, ¿no? Entonces, todavía, actualmente, las plataformas móviles de iOS están por encima en calidad, en experiencia de usuario que otras, ¿vale? Pero eso no quiere decir que de aquí medio año haya pegado un vuelco la diferencia. De ahí el comentario que os hacía antes de la crítica del iPhone 6 tamaño grande con respecto a los competidores, ¿no? O sea, has de estar vigilante porque no sabes muy bien en qué momento tienes que apostar por un... Pero bueno, aquí tendrías que decir, oye, en este punto 10 tienes que decir, bueno, yo lo hago por esto porque voy a tener mejor rendimiento, ¿no? O sea, porque voy a conseguir llegar... Las diferencias, digamos, de experiencia de usuario son despreciables, ¿no? Y por tanto opto por una solución que sea lo más flexible y más transversal posible, ¿no? Más multiplataforma posible. Esto podría ser una alternativa, o la contraria, ¿no? El punto 11 habla de la seguridad comparada de la solución propuesta respecto a las soluciones no digitales y respecto a otras soluciones digitales. Como vimos, la seguridad es un elemento clave en las TIC. O sea, uno de sus grandes hándicaps o riesgos de las aplicaciones TIC es la seguridad. O sea, las campañas
en las campañas, digamos, de los que tienen soluciones físicas contra la inseguridad de los sistemas digitales es enorme. O sea, lo vemos en la prensa continuamente. Te dicen, bueno, es que no te puedes fiar porque te la hackean y te cambian el no sé qué. No te puedes fiar porque te van a robar. Hay un ejemplo claro que es el de las tarjetas de banco. Bueno, el dilema es si sacas el dinero de un cajero o compras directamente a través de internet. Y dicen, bueno, a través de internet te pueden robar. Sí, pero y a través de un cajero también. O sea, mientras estás metiendo la tarjeta en el cajero, hay una persona que se te coloca detrás y te hace sacar todo el dinero que tengas en el cajero y corres peligro físico. Mientras que cuando te roban a través de la red, que seguro que nos lo están haciendo, si no con cada transacción, con casi todas, con muchas, es un céntimo. Porque a mí me roban un céntimo, pero lo reparten con tantos millones de personas que, bueno, que al final son muchos millones de céntimos, ¿no? Y entonces eso le rinde más al ladrón que no el intentar jugarse la vida contigo detrás de un cajero, ¿no? Entonces es muy relativo el riesgo que existe, pero tienes que hablar de ello, ¿eh? Tienes que decir, bueno, ¿qué podría pasar en un caso de riesgo? O sea, ¿cuál es el problema de mi diseño? ¿Cuál es el riesgo de mi diseño? Y qué implica este riesgo, ¿no? O sea, qué implica. Y sobre todo compararlo con lo que existía antes. O sea, decir, bueno, existe el mismo nivel de riesgo o existe menos riesgo, ¿no? Menos peligro para este tipo de acciones que ocurrían antes, ¿no? Por ejemplo, en el tema sanitario podríamos decir, oye, pues con mi sistema digital se reducirán errores de diagnóstico, por decir algo, en un 30%. Tenemos calculado que será un 30% y por tanto es una mejora objetiva con respecto a los sistemas anteriores que habían, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que hablar de todo esto, pero aumentaremos un tanto por ciento de riesgo digamos, en falta de fiabilidad de la información porque se suministra a través de internet. Se ha de hablar del aspecto positivo y negativo para que se pueda hacer un balance, ¿no? El punto 13avo, que es el penúltimo, habla del tipo de representación y modelo tridimensional. Hay que decir, o sea, cómo vemos la representación de esta aplicación, ¿no? Aquí os he puesto el Wolf, que es el sistema de workflows, a la derecha, que es el diseño nuestro y un desarrollo nuestro, y a la izquierda tenéis pues el Flipboard, al que cojo como referencia. Bueno, el Flipboard utiliza toda una metáfora de paso de páginas que actualmente está muy bien resuelta porque simula bastante bien el paso de páginas, pero que te hace pensar hasta qué punto tú necesitas pasar páginas. O sea, hasta qué punto necesitas que eso se parezca, o sea, porque necesitamos una página, ¿no? Entonces, hay modelos de representación que tienen tendencia a desaparecer. Por ejemplo, este paso de páginas del Flipboard. O sea, está claro que cuando nos habituemos a leer en pantallas, que ocurrirá, o sea, se leerá mucho más en pantallas que en físico, el modelo de pasar páginas será un engorro, será, digamos, como una especie de lastre que vas acumulando, ¿no? Una concesión a algo que no se entiende demasiado bien. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿no? Entonces hay que escogerlo, y hay que escogerlo, pero con conciencia, no decir, oye, pues esto como está trasnochado, no, has de saber cuál es tu usuario, qué pretendes conseguir de ellos, ¿no? Etcétera, para decidir por un modelo u otro, ¿no? Y después tienes que comparar tu solución, o sea, decir, oye, esto que yo propongo, pensar que en la parte gráfica, el front, ¿no? El front project, ¿no? Eso que tienes por delante del diseño, ¿no? El front de todo, de la planificación, del diseño, del proyecto, la idea, el front, la parte delantera, que es la que muestras, es muy importante, o sea, porque es la que resume lo que tú pretendes. O sea, nos vamos a encontrar a veces que tú tienes una página diseñada y el diseño no dice lo mismo que tú dices escrito, o sea, la primera cosa que nos va a ocurrir es que la persona
la persona a la que se lo vamos a explicar va a mirar las imágenes y no te quiere oír hablar, te quiere oír hablar poco rato. Primero quiere que le muestres, enséñame eso, ¿vale? Entonces, por las imágenes identificará, o sea, recibirá un mensaje y entenderá una cosa. Y entonces, si se digna, o sea, si decide a leer, que será después, lo que tiene que encontrar en el texto es la confirmación de que aquello que había percibido en las imágenes es lo que hay, ¿no? Entonces, esta secuencia se produce sistemáticamente en el sector de las TIC. Es un diálogo permanente. Entonces, una buena manera de afrontarlo, de afrontar esta caracterización, que digo, oye, ¿cómo representas esta historia, ¿no? Esto de que me estás explicando, pero ¿de qué me estás hablando? Dime cómo es, ¿no? Y si no lo has pintado antes, lo vas a tener que pintar en una pizarra. Una buena manera de explicarlo es comparado. Entonces, mira, esto es lo que hace fulanito, ¿vale? Y yo lo hago así. Aquí en pantalla tenéis dos imágenes de un sistema de workflows, los dos desarrollados por nosotros. El de la izquierda es un sistema web, es lo que se diría una plataforma, porque no únicamente tiene un sistema de workflows, sino de publicación de revistas, de formación, de todo. O sea, es una plataforma, una cosa inmensa, pero en los workflows, la representación del workflow estaría a la izquierda, y a la derecha la versión moderna del iPad. O sea, estas imágenes en las cuales tú comparas una solución ya existente con la tuya explican muchísimo prácticamente sin palabras. Entonces, este sería el punto 14, que sería la diferenciación artística. Entonces, estas son las primeras 14 pautas que yo creo que son convenientes que sigáis. Seguirlas, ¿qué significa? No que escribes una página de cada una de ellas, no, es que las tienes, o sea, forman parte de tu manera de analizar y proponer el diseño, ¿no? Y de tu manera de hablar. O sea, cuando lo explicas, tú sabes que hay una parte, una frase en la página 3 de tu propuesta de diseño que está hablando de ese punto 13, sin que digas punto 13, no sé qué, no hace falta seguir el guión, está hablando de eso, está hablando de, bueno, el 13, por ejemplo, pues sería, mi modelo es este, ¿vale? Creemos que tiene que ser tridimensional, simulando papeles, porque nuestro público es un público que están habituados, o sea, hasta el momento estaban utilizando un formato de manual cosido con anillas, o sea, es solo esto, pueden ser 3 o 4 líneas en el cual se explica ese punto, ¿no? Y no hace falta que lo estructuréis de esta manera, el orden puede estar cambiado. Bien, esta sería la primera aportación de validación del diseño, que es revisar estos 14 puntos. Y teniendo en cuenta ese concepto inicial que os decía yo, que bueno, que tiene que estar conectado, que tiene que ser concreto, que tiene que tener claramente componentes sociales, que tiene que ser móvil y ha de estar basado en la experiencia, en la experiencia de cualquier tipo. Os vuelvo a poner por caso WhatsApp. WhatsApp es un caso, pero WhatsApp, el eBay, hay un montón de casos cuyo corazón, el corazón de la aplicación es la experiencia, en la cual además se han juntado otros componentes. ¿Qué componentes son? Bueno, está conectado, está en red, es móvil, es social. Fijaros que tanto WhatsApp como eBay son sociales, están conectados, o sea, utilizan vínculos y se enganchan a cualquier otra cosa que exista en el mercado. O sea, prácticamente toda su estrategia, o parte de su estrategia, es estar conectado con todo, con periódicos, con revistas, con páginas web de no sé qué, hasta el WordPress lo tenemos vinculado a las redes sociales. Entonces, ese esquema que reúne esos 4 polos más el corazón, que es la experiencia, yo pienso que es una base con la cual podéis empezar a administrar otros ingredientes. Y los primeros que yo os propongo son estos 14 puntos de revisión. Es decir, bueno, yo esto lo he tratado, lo he pensado, es importante para nosotros, ¿no? Y con eso ir ayudándoos a construir el mensaje. Un mensaje
que acabará, o sea, que tiene como objetivo definir de una manera muy operativa, o sea, muy real, o sea, es la ejecución de ese proyecto que tenéis en la cabeza. Bien, pues de acuerdo, cerramos esta sesión aquí y comenzamos con la siguiente, pues que hablaremos de otro tema vinculado con la validación del diseño. Gracias a todos y hasta pronto.